Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 307 de un curso de milagros. Abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su luz, desde su paz, desde su armonía y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús y en pro de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. ¿Qué nos recuerda esta lección? Primero, que no hay nada fuera del Padre Celestial, que el Padre Celestial es el principio y el fin, que el Padre Celestial lo abarca todo, lo traspasa todo, y hemos explicado muchas veces que el Padre Celestial se fractaliza o se expande a través de toda su creación. Partiendo de eso, pues fuimos creados a su imagen y semejanza y para muchas tradiciones espirituales, para la física cuántica, para las tradiciones religiosas, Dios es amor. Y el amor es una emisión de energía, por lo tanto somos energía. Y hemos hablado varias veces que 99% somos energía, ¿cierto? Alma, espíritu, como lo queramos llamar. Y tenemos un contenedor que es el 0,1%, por decirlo así. Pero en el momento de bajar de ese nivel espiritual tan alto, ahí llegar acá a ese porcentaje, digamos, de contenedor, se nos olvida. Y entonces pareciera que se nos olvida lo que somos, ¿cierto? Que somos hechos a la imagen y semejanza del Padre Celestial, que es amor y todas sus virtudes, y pensamos que somos nuestros pensamientos y todo lo que nos ofrece este bello planeta azul. Partiendo de eso, es como si nuestra mente hubiera tenido una división y es lo que mucha gente dice que es la mente dual. La mente dual nos dice que hay cosas positivas, ¿cierto? Que es todo lo que corresponde a las cosas buenas que nos suceden, digámoslo así, y hay algo positivo que nosotros le damos, digamos, el significado de lo que es malo. Sin embargo, para el curso de milagros existe solamente una mente recta que corresponde a todas las virtudes que se desprenden del amor, entre esas pues la sabiduría, la verdad, la paz, la alegría, el agradecimiento, la dulzura, la fortaleza, la templanza, la libertad, etcétera, etcétera, que componen el amor y que por otro lado nosotros vivimos en un mundo de ilusiones que nos llevan al miedo y que siempre están jugando en nuestra mente. Por eso mucha gente dice, mejor no pienses, porque cuando nosotros pensamos, pues maquinamos mucho desde una parte que es pues nuestro consciente, nuestro inconsciente y un inconsciente colectivo. Entonces, partiendo de eso, cuando nos dice abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. ¿Y cuáles son los deseos conflictivos? Los que nos genera la mente. Entonces, ¿cuáles serían pequeños deseos conflictivos? Aunque podemos llamarle acá pequeños, pero realmente el curso de milagros dice que tanto los milagros como los problemas no tienen un grado de dificultad, sino que nosotros le ponemos unos números. Entonces voy a decir algo. Cuando decimos una mentira, entonces, por decir algo, yo voy a llegar tarde a mi trabajo y resulta que me desperté tarde, hice perecita, el despertador me sonó y yo digo, ay, quiero dormir otros 5 minutos, pero en esos 5 minutos se fueron 10, todo el cuento, y resulta que luego cojo mi carro o quizás me voy por el Transmilenio o por el tren o por el subway, como tú te quieras ir, y llegas tarde al trabajo y tú ya estás estresado, pero además en el camino no estás tranquilo porque estás pensando qué le vas a decir a tu jefe y a todos tus compañeros para no quedar mal. Y entonces la mente dice, no, digamos que hubo un trancón, no, digamos que hubo un choque, no, digamos que tuvo un problema familiar, no, digamos que me sentí un poco enfermo, y empezamos a maquinar. Y en esa maquinación de esos pensamientos generamos unas energías, y esas energías que nos hacen, pues nos bajan nuestra vibración. Recordemos que como somos energía, nosotros vibramos en unas frecuencias y cada pensamiento, cada emoción, cada palabra y cada acto genera unas vibraciones que hacen que nosotros creemos a través de esas vibraciones, ¿cierto? Porque hemos colocado muchas veces el ejemplo de cómo Dios hizo, digamos, unos pasos principales para crear
pues este mundo en el cual nos encontramos y para crearnos a nosotros. Primero nos pensó a futuro, ¿cierto? Que es ese pensamiento, expandirse a través de cada uno de nosotros, una emoción o una emisión de energía, que en este caso es el amor, una palabra, hagamos el hombre entre él y nosotros, y una acción que es volver materia. Pues nosotros hacemos eso en un acto, digamos, contradictorio a lo que somos. ¿Por qué? Porque nos da tanto miedo quedar mal frente al mundo que empezamos a maquinar una respuesta frente a lo que nos va a pasar. Entonces todo el camino, si es una hora, digámoslo así, o media hora, estamos pensando qué decir, no, y tengo que hacer esto, ay, y ahora llegué tarde, pero mañana lo voy a hacer diferente. Y resulta que en ese momento, que es en el momento de la mañana, estamos ya creando y estamos bajando nuestra vibración, porque todo lo que no corresponde a la verdad corresponde a la otra parte, que es la parte del miedo. ¿Y por qué? Porque tenemos miedo de que nos echen, de que nos digan que somos unos irresponsables, de que quizás no tengamos sustento, de que si nosotros decimos que nos quedamos durmiendo, todo el mundo diga, oiga, usted sí es irresponsable, bueno, qué sé yo, y queremos echarle la culpa a alguien. Entonces ustedes van a ver, y la mayoría de la gente, si tiene celular, está diciendo, es que el conductor maneja lento, es que hubo trancones, es que esta ciudad siempre es terrible, y nunca vamos a asumir que nos levantamos tarde, básicamente, que era más fácil, ¿cierto? Y entonces muchas veces hay un choque y uno dice, ay, gracias a Dios que hubo ese choque porque ahora me van a creer. Entonces es como si todos estuviéramos pensando que nos tenemos que salvar a través de las decisiones de otros o las decisiones de lo que pasa afuera, en este ejemplo que yo coloco de llegar tarde, pero así pasa con absolutamente todo, ¿cierto? Entonces muchas veces nuestra mente nos juega una mala pasada y en vez de mostrarnos el camino recto y decir, hombre, se me hizo tarde, no tengo por qué obviamente inventarme acá una tragedia, un drama ni nada de eso, se me hizo tarde porque me levanté tarde y ya, ¿cierto? Voy a hacerlo mejor mañana y mañana voy a mirar si me levanto 15 minutos antes. No, yo lo que hago es maquinar, echar culpas, decirme por qué yo me levanté tarde, ay, si me hubiera levantado más temprano, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Entonces es una angustia terrible. Eso baja nuestra vibración y nuestro día se empieza a crear y a gestar desde ese primer pensamiento que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no fue apegado a la verdad. Ahora, ¿es malo o bueno? No. Es simplemente las decisiones que tomamos en esta vida. Y cuando nos dice acá, abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad, ¿cuál sería lo fácil? Y entonces lo voy y lo pongo en terrenos bíblicos, ¿cierto? Cuando el Padre Celestial crea a Adán, ¿cierto? Y Adán cae en un profundo sueño del cual no se despierta, ¿cierto? Porque hemos hablado que en la Biblia y en los diferentes textos religiosos no nos cuentan que Adán se despertó, pues a partir de eso, pues se creó la mujer de un costado y aparece el árbol del bien y del mal y todos nos conocemos esa historia, ¿cierto? Y hemos preguntado, ¿qué hubiera pasado si Adán simplemente dice y Eva dicen, sí, comimos del árbol del bien y del mal? ¿Hubiera pasado algo? Pues no, ¿cierto? Porque simplemente estarían ahí también, donde ellos simplemente recuerden lo que es y la verdad es lo que es. Por eso acá tenemos que ser tan coherentes con lo que pensamos, con lo que emitimos o las emociones que tenemos, con lo que decimos, porque eso es lo que vamos a materializar. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Usted está pensando en el conflicto? Pues eso es lo que vas a hacer. ¿Usted está pensando en el amor? Pues eso es lo que vas a hacer. Por lo que hemos hablado que hay una oración muy bonita que es: Espíritu Santo, llévame a donde tenga que ir, preséntame las personas con las que tenga que hablar, pon en mi boca las palabras que tenga que decir y ayúdame con mis actos a hacer la voluntad del Padre, que es lo que hacía Jesús. Ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Y la voluntad del Padre qué es? Vibrar en el amor, y el amor corresponde a la verdad, ¿cierto? Entonces también nos pasa en muchas otras situaciones y les voy a poner un ejemplo. Una persona es infiel a su pareja, ¿sí? Y la pareja tiene esa duda, si esa persona es infiel. Entonces si le pregunta, ella siempre está buscando la forma de negarlo y se mete en líos, deja que el otro lo manipule, deja que el otro haga, porque tiene miedo de que lo descubra. Y entonces al actuar con miedo siempre va a vibrar en modo angustia, tristeza, dolor, y la pareja se termina enterando. ¿Por qué? Porque le dimos, ¿cierto?, mucho valor a esas decisiones y a ese conflicto que nosotros mismos creamos.
¿cierto? ¿Y qué es nosotros mismos creamos? Pues si nosotros sabemos que ser desleal o infiel con su pareja es doloroso para el otro, porque también nos dolería a nosotros, ¿por qué lo hacemos? ¿Cierto? Que es la base que nos da Jesús, el Cristo, que nos dice: no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y entonces no te causes ningún sufrimiento a ti, pero no causes ningún sufrimiento para el otro, porque eso es vivir en conflicto. Es más difícil a veces vivir en conflicto, pero nos parece más fácil mentir, nos parece más fácil engañar, nos parece más fácil ser lo que no somos, y esa es la confusión que tenemos ahora. Hemos puesto el ejemplo de que ahora confundimos lo malo con lo bueno con lo malo. Entonces decimos: ay, qué sé yo, hay unas personas malas, tenemos que matarlas porque, o ejecutarlas o hacerles algo porque fueron malos. Y terminamos haciendo lo mismo que los malos están haciendo. O mi pareja es infiel, pues yo le soy fiel triple vez para que aprenda. Y entonces estamos dañando lo que somos, porque estamos eligiendo el conflicto al amor. De hecho, yo había hablado este tema en varias oportunidades, y es cuando muchas personas, al hablar de su relación, dice: esta tarde me hablo con esa persona para terminarle. Y está bien si lo decide, pero muchas veces está discutiendo para volver con esa persona, pero lo que hacen son heridas. ¿Cómo? Se sacan todos los trapitos al sol, se dicen cosas terribles, y realmente el amor actuaría así. Eso es lo que nos dice esta lección. ¿Cómo actuaría el amor? Entonces, cuando nosotros nos sentamos en lo que realmente somos y recordamos que Cristo nos mostró el camino, cómo actuó el amor y cómo actúa el amor en Cristo, en cada decisión que Él tomó. Y esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar diariamente, cada milésima de segundo, a actuar desde el amor. Y el amor no solamente hacia nosotros, sino a nosotros mismos. Porque cuando generamos conflicto, generamos esto, como un desdoblamiento de energía, como un choque frente a nuestra vibración. Y en vez de estar viviendo más pacíficamente en el amor, en la paz, en la verdad, estamos viviendo en la angustia de que nos descubran, y que pedimos perdón, que nos pidan perdón, que nadie nos culpa, que nos vean perfectos, y nos ponemos muchas máscaras para evitar supuestamente que el otro nos descubra, pero resulta que nosotros somos energía, y resulta que como somos vibración tenemos una ley de la cual hemos hablado todo este año, y es la ley del círculo, la ley del karma, la ley del tikkun, como tú la quieras llamar. Toda energía creada vuelve a su creador, y resulta que esta persona siempre vive en esa experiencia de culpa. ¿Por qué? Porque sigue tomando las mismas decisiones. Entonces, cuando acá el curso de milagros nos dice: abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad, ¿qué significa? Me estoy olvidando de lo que soy, ¿cierto? Que soy verdad, soy amor, y son todos los atributos que corresponden al amor, y me creí ese personaje que inventé de perfección, de supuestamente bondad, de supuestamente bueno, de supuestamente el que no miente, el que no dice, el que no nada, y le pongo una máscara, digamos, a mi energía, pero mi energía sigue atrayendo esas mismas situaciones porque yo vibro en una mentira. ¿Y qué me trae la vida? Mentiras. Y después yo me quejo de por qué el Padre Celestial, la vida es así conmigo, cuando yo soy co-creador. Porque recordemos que si el Padre Celestial es el creador absoluto, y nosotros somos sus extensiones, sus hijos, o como lo quieras llamar, si nosotros estamos pensando, emitiendo emociones, diciendo palabras y haciendo acciones, somos co-creadores. ¿Y con qué co-creamos? Con nuestra experiencia de vida. Por lo tanto, mira qué situaciones te generan conflictos, y mira qué podríamos hacer diferentes para que en una próxima oportunidad lo hagamos mejor. Ahora, no te culpes si lo hiciste mal en el pasado, ¿cierto? Entonces, les pongo un ejemplo. Muchas personas en el pasado que se metieron con una persona comprometida, casada, como sea, llamaron a sus familias, les dijeron cosas terribles, les hicieron dañar. Se supone que en nombre del amor, pero ¿realmente el amor actúa así? ¿Realmente el amor hace que se destruya una familia, que se destruyan unos hijos, que se destruyan hogares? Ahora, mucha gente ha contado, qué sé yo,
secretos a otros o ha inventado un chisme, como decimos en Colombia, frente a otro para dañar a otro, eso también es entrar en conflicto. ¿Cómo debería ser la paz? Si yo amo a alguien, si realmente deseo el bien para mí, para lo que yo amo, realmente yo haría algo en contra de esa persona, de su familia, de mí misma, para dañarme. Y recordemos, no es el acto en sí, es la energía con que vibramos, y recordemos que todos estamos unidos con unos pequeños hilitos de energía. Por lo tanto, todo lo que yo hago hacia el exterior, ¿cierto? Todo vuelve a mí, y todo lo que hago al interior también vuelve a mí. Entonces les pongo un ejemplo. Esto lo han hablado muchas veces y es la ley del espejo. La ley del espejo nos dice que cuando nosotros nos miramos al espejo y vemos un pelito así parado, ¿cierto? Pues yo no peino el espejo para que se peine, sino que yo me peino a mí. Pero además, la ley del espejo no es tan exacta, digámoslo así, como nosotros creemos. Cuando vemos algo en el exterior, también nos está mostrando lo que nosotros somos. Entonces, por decir algo, ustedes ven a alguien que les gusta cómo hablan. Resulta que a veces nosotros vemos a ese alguien porque también tenemos eso en nosotros y no somos capaces, entonces admiramos, pero se nos olvidan esos talentos. Por eso la otra persona está para recordarnos. Ahora tienes una posibilidad: sentir envidia o sentir admiración. Ahora, esa es tu decisión. De otro lado también, por ejemplo, y a mí me pasaba con personas que pensaban solo en esas personas, ¿sí? Y yo decía, pero ¿cómo pueden ser de egoístas? Solo piensan en su bienestar. Y entonces yo decía, pero si yo no soy egoísta, yo siempre pues me di cuenta que era egoísta conmigo, ¿cierto? Entonces yo quería quizás en mis viajes, que viajo bastante, salir, hacer un montón de cosas, pero terminaba haciendo cosas diferentes a lo que yo quería por aceptar relaciones sociales, porque la otra gente no se sintiera bien y no se sintiera mal, y resulta que me perdía a mí misma, ¿cierto? De hecho, a veces también las mismas retos que uno se impone, ¿cierto? Entonces eso no se pierde porque uno quiere que la otra gente esté bien, pero se le olvida su bienestar, sus horas de silencio, sus horas de ejercicio, sus horas de comida, sus horas de soledad, que también son importantes. Entonces tenemos que mirar realmente mis deseos que yo abrigo son en pos del amor y de la mente recta que me llevan a la felicidad, o abrigo deseos, ¿cierto?, que no son conscientes, porque nadie conscientemente quiere dañar, quiere mentir, no, que son inconscientes, pero que me llevan a repetir historias, experiencias, relaciones que me llevan al dolor. Entonces, esa es la lección. Pues nada, nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias.